concepto de especialidad profesional más reciente, que son las telecomunicaciones. Y el problema que vamos a tener es que le voy a pedir que no se extienda demasiadas horas, porque en este campo hemos asistido en los últimos meses a una enorme cantidad de conflictos, desde la asignación de la licitación 21, que como saben fue el otorgamiento de una franja de espectro radioeléctrico a un precio de ganga a las empresas Nextel y Televisa hace menos de un año, a la pugna que hoy en día mantienen, por un lado los consorcios Azteca y Televisa, y por otro lado los consorcios Telcel y Telmex del grupo Carso, del empresario Carlos Slim. Le he pedido a Gabriel que nos ayude a entender a dónde van las telecomunicaciones. Aquí termino mi papel, que ahora se reducirá a dar la palabra. Yo les he pedido a mis colegas una exposición inicial para que luego tengamos oportunidad de tener algún intercambio con ustedes, y no sé si con la audiencia que está más allá de esta sala. Vamos a tratar de terminar no muy tarde, porque hoy en la noche hay un evento fundamental para la situación emocional de uno de nosotros. Tenemos que esperar por cuántos goles le ganan los Pumas al equipo Morelia. Le doy la palabra entonces a la doctora Alma Rosa Álvarez. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Le agradezco al doctor Raúl Trejo la invitación que me permite estar esta tarde calurosa aquí con ustedes, y en la que comparto el espacio con dos apreciados colegas. Bueno, pues, como ya decía el doctor Trejo, a mí lo que me corresponde es buscar respuestas a una pregunta, que es la de ¿a quién sirve la televisión? ¿A quién sirve la televisión? Es una pregunta cuya respuesta parecería obvia, parecería natural de responderse en términos de, bueno, pues la televisión sirve a sus públicos, la televisión sirve a sus audiencias. La televisión dice eso, pero no es exactamente la respuesta que nosotros vemos todos los días a partir de la actuación, del desempeño de esa televisión en México. Si nos detenemos un poco a reflexionar sobre esta pregunta a propósito de lo que pasa en nuestro país, con la televisión, con la forma en que se hace televisión en México, con el papel que ha asumido esta televisión históricamente en nuestro país, y particularmente en los tiempos que corren, entonces esta interrogante se topa con otras respuestas muy diferentes de esa de que la televisión sirve a sus públicos. Una de estas posibles respuestas, en el sentido que les propongo a ustedes, y que diría lo siguiente, afirmaría lo siguiente: la televisión en México sirve a los intereses de la propia televisión. Ante tal afirmación, habrá quien diga que, tratándose de empresas, bueno, pues resulta natural, resulta lógico esperarse que los dueños de la televisión defiendan sus intereses. Pero, pues es claro para todos nosotros que la televisión, aunque es una empresa, no es como cualquier empresa. Se trata nada menos que de un medio de comunicación, y con todo y la baja de audiencias que ya documentaba el doctor Raúl hace un momento, ¿no?, sigue siendo el medio de mayor influencia en el país. Y además, y sobre todo, tenemos que reflexionar en torno a esa pregunta, porque referirse a la televisión en México, y tenemos pruebas muy recientes de ello, pero hay también sucesos históricos, episodios que así nos lo hacen ver. Referirse a la televisión en México es referirse a un poder, a un gran poder, que se expresa en varios planos, en varias dimensiones, porque es un poder económico, por un lado, por otro es un poder político, y también la televisión en México es un poder ideológico. Ciertamente en México la televisión, y en concreto su grupo dominante, es decir, el conocido duopolio Televisa, TV Azteca, sirve a los intereses de la propia televisión. Así lo ilustran diferentes momentos del desarrollo de la pantalla chica, y decíamos que sobre todo actualmente, pero también desde sus orígenes, porque cuando nosotros revisamos, hacemos un repaso de esos 60 años de televisión en México, pues encontramos ahí, en esa historia, la crónica de un ascenso en el poder de un pequeño grupo de la televisión. Como ustedes recordarán, el poder televisivo fue gestándose con la incorporación de un grupo dirigente de la industria radiofónica, encabezado por el primero de la dinastía de los Emilios, Emilio Azcárraga Vidaurreta, que inscribió a este grupo dirigente en la élite política de ese momento. El auge
de la entrada en un auge de la incipiente industria radiofónica. De entonces data la estrecha relación establecida entre los industriales televisivos con la burocracia política gobernante, en lo que viene a ser un pacto simbiótico que ha funcionado por décadas con un beneficio mutuo en repetidas ocasiones, pero eso sí, con una tajada mayor en muchas otras para los concesionarios. Recordamos, haciendo un poco de historia, el primer reglamento que existió en México para la televisión, emitido en 1950, y que fue uno de los más importantes triunfos políticos de los industriales, esos primerizos industriales televisivos, pues entre otras cosas, consumó su proyecto de que la televisión en México tomara la ruta comercial, y además, entre otros logros, es curioso percatarse que ahí los industriales lograron que se reconociera, que se abriera espacio al llamado tiempo AAA, ya desde entonces, ¿no?, en ese primer reglamento. Entonces, con ese reglamento quedaba fuera la posibilidad de poner a funcionar la televisión de acuerdo a un modelo de servicio público. Si ustedes conocen lo que ocurrió en el cardenismo y el proyecto Mújica, que tenía un planteamiento pues drástico, si ustedes quieren hasta radical, pero del cual se pudieron haber extraído aspectos muy valiosos, por lo menos para equilibrar un desarrollo televisivo, ¿no? Y quizás la historia que tenemos a la vista no hubiera sido exactamente la misma. Al menos hubiera habido reglas que hubieran impedido que se entregara la televisión a manos privadas, quizás. Esa posibilidad pues era ardua, era difícil, pero eventualmente pudo haber tenido, como decíamos, influencia en el modelo, regulación, en la ruta de la naciente televisión mexicana. Resultaría aquí extenso relacionar, aún en términos generales, esa crónica de ascenso del poder televisivo, esa crónica de ascenso del grupo dominante, encabezado por Televisa, en cada una de las dimensiones mencionadas, en lo económico, en lo político, en lo ideológico. Como también hacer la relación, que es muy clara, de la distancia de ese funcionamiento televisivo con respecto a sus públicos. Es decir, la televisión se ha distanciado de sus audiencias desde hace mucho tiempo y se ha preocupado por sus intereses solamente de manera muy notoria. Ha establecido distancia, decíamos, que de repente, de súbito, se convierte en acercamiento. Cuando esos públicos son considerados como consumidores, como clientes, como mercados, que es necesario garantizar para efectos de inversión publicitaria. Esto como parte de un ciclo económico donde el cliente del medio es la agencia de publicidad, y donde en planes, donde el término audiencias, por supuesto, no tiene cabida, pues se trata de planes de negocios. Realmente, ¿no? No olvidaré una entrevista que hice a un funcionario de Televisa hace tiempo, otra entrevista que hice hace tiempo también al director de la W, donde así, sin más, me dijo: nuestros clientes son las agencias, y aquí vendemos jabón, pasta de dientes, papel higiénico, porque son nuestros mercados, ¿no? Entonces, yo ante él decía, bueno, ¿y dónde queda el concepto de público aquí, no? Que no hay gente atrás, ¿verdad?, de los micrófonos de la pantalla. Bueno, son planes de negocio. No habremos, pues, hacer esa crónica del ascenso del poder televisivo, porque nos bastaría con hacer notar que en los últimos años esa subida, ese ascenso ha sido acelerado y con cada vez mayores alcances, con episodios en los cuales ese poder mediático incluso ha pretendido imponer sus reglas a los poderes institucionales sin consideración ninguna en cuanto al daño posible al interés público. Un ejemplo de ello, un clarísimo ejemplo de ello, fue el impulso a las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, por completo obsoleta, ¿verdad?, de 1960, con la llamada Ley Televisa, cuyo punto central, como ustedes recordarán, era pues adjudicarse el espectro radioeléctrico frente a los nuevos escenarios de la convergencia, ¿no? Ese era el objetivo de estas reformas.